Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Ok, hermanos, vamos a continuar en el libro de los Hechos, en la serie que nos quedamos, ¿sí? que iniciamos también, el cual titulamos Siendo parte de la Gran Comisión. Ahora lo que nos corresponde ver es el tema de hoy, venciendo el temor humano. En este texto que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver la oposición que va a escalar en lo que resta del libro de los Hechos, que más o menos son 30 años que el libro cubre y que va a continuar en la historia de la iglesia a través de los siglos hasta nuestros propios días que estamos viviendo. Yo sé que, yo no sé qué tan conscientes estaban los primeros discípulos de Jesús de que ciertamente este sería el futuro que les esperaba a ellos, un futuro de persecución que aunque Jesucristo se los advirtió, cuando revisamos en la historia de la iglesia, la única iglesia que no ha sido perseguida o amenazada o criticada o condenada es la iglesia, vamos a ponerlo así en ese término, mundanalizada. Es la iglesia la que no se ha criticado, la que no ha sido amenazada o perseguida. La iglesia, cuando ha hecho su trabajo, siempre le ha costado caro, hermanos, el hacer el trabajo de Dios. También no sé si cuando alguien persigue a la iglesia de Cristo, que está haciendo su trabajo, no sé si ellos entienden que personalmente a Cristo es a quien persiguen ellos, ¿sí? Un solo texto es suficiente para convencernos de esta realidad, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo está persiguiendo a la iglesia, bueno, en ese momento no era el apóstol Pablo, era simplemente Saulo. Estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Él tiene esa aparición de Cristo ya resucitado y esas fueron sus palabras de Jesús hacia Pablo, o bueno, hacia Saulo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si se dan cuenta, la pregunta fue, no fue, ¿por qué persigues a mis seguidores o a mi iglesia? ¿Se acuerdan de esa? O sea, no les dijo así, Jesús no le dijo así. La pregunta fue más frontal, directa hacia él y le dijo: ¿por qué me persigues a mí? ¿Sí? La unión que existe entre Cristo y la iglesia es inseparable, hermanos. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Es como si un esposo dijera: si persigues a mi esposa, me persigues a mí. Y esa es la manera como Cristo lo ve, y es imposible en la mente de Cristo que tú puedas amarle a él sin amar a su iglesia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es justamente cómo vencieron el temor humano ante dicha oposición del mundo en contra de la novia de Cristo. ¿Sí, hermanos? Cristo comenzó a prepararnos desde el mismo momento en el aposento alto, empezó a preparar a sus discípulos. Cristo les empezó a darles enseñanza que él entendía que ellos debían de conocer en un momento dado para que cuando ocurrieran esas cosas, ellos no se fueran a desanimar, ¿sí? A titubear. Una de las cosas que Cristo quiso que entendieran es que en el aposento alto se los recordó ya, porque ya anteriormente se los había enseñado. Ahora se los recuerda horas antes de la crucifixión en la última cena. Si usted va buscando Juan capítulo 15, versículo del 18 al 20, esa fue la realidad de que ellos tuvieron cuando ahora en Hechos están teniendo esta persecución. Escucha lo que Jesús les dice en San Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero los que sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Luego dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que Cristo, hermanos, establece una relación estrecha entre la persecución de su iglesia y la persecución que él tenía en ese momento, ¿sí? La manera como pareciera ver, o qué es lo que dice en este versículo, ¿no? Que la remuneración por ser fiel, ¿qué es, hermanos? La remuneración por ser fiel a Cristo es la persecución. Si tú eres fiel, entonces posiblemente vas a tener persecución. Y es algo que el apóstol Pablo aprendió. Pablo le comunicó a su discípulo más joven, que en este caso fue Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, que también dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se lo dice Pablo a Timoteo. Él había entendido perfectamente esta condición de por ser fiel a Dios, mi remuneración va a ser la persecución. Y entonces nosotros diríamos, ¿cómo? O sea, la promesa de vivir piadosamente, el resultado es persecución. Esa es la remuneración que yo voy a tener. Y esa es una gran paradoja. Pero si Jesús fue y es el Señor y un discípulo no es más que su maestro, si persiguieron al Señor, pues es obvio que si vas a vivir como Cristo vivió, serás perseguido, ¿verdad? Esta persecución no ha terminado, hermanos. Déjenme contarles una historia. En 1954, Helen Roosevelt fue una doctora misionera que murió en el 2016. Ella fue a las misiones en el Congo belga y la tribu en el Congo fue invadida y fue apresada ella y atada en un poste, y por 3 días ella fue violada múltiples veces en esa condición. Ella dice que mientras la experiencia tuvo lugar, cuenta en su biografía, ustedes la pueden buscar así como Helen Roosevelt, que ella escuchó una voz interior, no una voz audible, pero algo interior de parte de Dios que le hacía la pregunta, Helen, ¿podrías darme las gracias por esto, aunque no te diga por qué pasó? Y dice en su biografía que su respuesta fue, sí, Señor, si esto sirve a tus propósitos. Tú y yo podemos decir que fuimos probados porque hemos vivido un número de años en la fe cristiana, pero en realidad no. Esta gente que ha pasado por esta experiencia puede decir algo así, o quizás después de entrar al cielo lo podamos decir nosotros. Tú puedes ver ahora en el libro de los Hechos lo que Jesús prometió para su iglesia y se cumplió. Recuerda que en el capítulo 3, para que podamos entender el contexto, nosotros vimos la sanación de un paralítico que había nacido así. Tenía más de 40 años paralizado. Y cómo este hombre les pidió una limosna a Pedro y a Juan, ¿sí? Y Pedro le dice, ni oro ni plata tengo, o tenemos, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y comenzó a andar, a caminar, a alabar a Dios. Hay toda una conmoción en el pueblo. El pueblo viene al templo a ver a este hombre que tenía muchos años en esa condición y ahora ve el pueblo que está caminando este hombre. Y Pedro aprovecha y predica su segundo sermón apostólico y comienza a recordarles que la persona que ellos crucificaron es la persona que Dios había hecho Señor y Cristo, el Kyrios, y cómo ellos eran responsables de la crucifixión y cómo es que Jesús había sido profetizado por los profetas desde Samuel en adelante por todos sus sucesores. Y en medio de esa predicación, eso es lo que ocurre. Pedro sigue hablando en el capítulo 4, versículo 1 y 12, que ese es el tema que hoy vamos a ver. Dice así, Hechos 4, 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Imagínate a todas las personas que estaban allí y que acaban de escuchar esto. Bueno, vamos entonces nosotros a dividir este mensaje o hacer gráfica del texto que acabamos de leer, y les voy a poner a ustedes los temas que vamos a tratar. ¿Ok? Lo que vamos a ver primero es el comienzo de la oposición, para que ustedes puedan escribirlo. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. El número 2 es el poder de Dios en medio de la oposición, ¿sí? Ese está en el versículo 4. El número 3 es el interrogatorio de la oposición. Ese es en el versículo 5 al 7. Y luego sigue el número 4, el valor de Pedro o venciendo el temor humano frente a la oposición. Es versículo 8 al 12. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a desglosar estos versículos para que nosotros podamos entender cómo es que Pedro venció todo esto, cómo comenzó todo esto, por qué comenzó, ¿sí? Bajo qué medios llegó a ponerse este poder de Dios ante esa oposición, el interrogatorio que le hicieron a Pedro y el valor que Pedro tuvo a enfrentarse a esta oposición, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros, número 1, notemos cómo comienza la oposición. Pedro está predicando y mientras hablaba al pueblo, dice en el versículo 1 al 3, dice de esta manera, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Sí? Vinieron sobre ellos los sacerdotes. Ni siquiera dejaron que Pedro terminara el mensaje cuando de repente los agarraron, se abalanzaron contra ellos y los metieron a la cárcel, como dice. El texto en esa primera parte nos dice que algunos de estos son los que el día siguiente iban a formar parte de ese tribunal, ¿sí? Que interrogaría a estos hombres que fueron los sacerdotes, dice el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y en el versículo 5 dice que también al día siguiente estaban los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y en el versículo 6 nos dice que también estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sacerdotes. O sea, si nosotros hacemos esto, es como 11 grupos de personas identificados que al día siguiente iban a estar en el interrogatorio ante a Pedro y a Juan. No sabemos cuántos eran los sacerdotes que menciona aquí, pero en ese momento en Israel tenían como 24,000 sacerdotes
organizados como tribus, como la tribu de Leví, como la tribu de Benjamín, etcétera. Y ellos servían una vez al año, hermanos, los sacerdotes. Posiblemente los sacerdotes que participaron en esta ocasión eran los que estaban sirviendo en el templo en esos momentos, ¿sí? Esos eran los sacerdotes. Ahora, el capitán o el jefe de la guardia del templo no era de la guardia romana, era una guardia judía. Roma había permitido eso, que pudieran ser guardias de su propio templo. Y era la persona de mayor poder inmediatamente después del sumo sacerdote, ¿sí? Era el capitán. Estaban también otro grupo que eran los saduceos. Este grupo era un grupo pequeño, pero gente de poder, de influencia, muy conectados políticamente con el poder romano y que precisamente se habían aliado con Roma para que Roma los tratara bien, y si ellos controlaban al pueblo, entonces eran gente de mayor influencia, ¿sí? Y las cosas no han cambiado mucho en nuestros días hoy. Ustedes ven que la iglesia romana tiene mucha influencia de poder, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, hay otro grupo que es los gobernantes. Presumiblemente un grupo de personas, es en una posición de autoridad en diferentes comunidades, eran gobernantes, tenían cierta autoridad ellos. Había otro grupo que eran los ancianos. Eran personas de cierta edad. De hecho, la palabra anciano, que es presbíteros, implica esta palabra en blanco en cana. O sea, que eran ancianos físicamente, pero de cierta edad, con cierta sabiduría. A ellos los tomaban como los ancianos de la iglesia, ¿sí? Había otro grupo que eran los escribas. Eran como los académicos, los estudiosos, aquellos que enseñaban la ley, aquellos que copiaban los manuscritos del Antiguo Testamento, ellos. Y estaban el sumo sacerdote. Dejen comentarles esto. El sumo sacerdote que aquí menciona es Anás. Para ese momento ya no era el sumo sacerdote, realmente el sumo sacerdote en turno era Caifás, o sea, su yerno, que también estaba allí, pero Anás tenía tanto poder político que las escrituras lo siguen identificando como el sumo sacerdote, aunque en realidad Roma ya lo había removido de su puesto. Y Caifás estaba en su lugar, pero Anás seguía con el poder, ahí, controlando. Habían dos hombres de nombre, Juan y Alejandro. Nosotros no sabemos quiénes son, pero aparentemente aquella comunidad y Lucas, que es el que escribe esto, hubiese sabido quiénes eran al ponerlos en este escrito. Así es que no sabemos esto. Y finalmente dice que estaban todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, o sea, eran familiares de los sumos sacerdotes, todo el linaje de los sacerdotes estaban ahí. Todo ese grupo se reúne y forma parte del tribunal que al otro día iba a entrevistar a esta gente. ¿A quiénes? A Juan y a Pedro, ¿sí? Ahora, en el versículo 2 de Hechos 4:2, nos dicen que estas autoridades estaban resentidas, especialmente los saduceos, ¿no? Esa es la palabra que estaban expresando, que estaban molestos, estaban irritados, indignados, y nos dan dos razones por las cuales ellos estaban así. Una, porque ellos estaban enseñando al pueblo, cosa que nada más los escribas podían hacer, enseñar, eran los estudiosos, los académicos, los escribas, y ellos son los que estaban encargados de enseñar o transcribir los manuscritos, como ya se los dije, ¿no? Bueno, estaban resentidos por eso. Número uno, porque estaban enseñando al pueblo. Y número dos, ahora los saduceos se molestan porque estaban hablando de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Pedro y Juan no habían ido a ninguna escuela rabínica, de manera que ellos no podían decir como Pablo que habían estado con Gamaliel, no. De hecho, la única persona que nosotros sabemos que ellos estuvieron en algún tiempo
y que fueron discípulos fue con Jesús. Entonces todo este grupo les dice, ¿con qué autoridad ustedes han enseñado al pueblo? En vez de ser los escribas, los fariseos, que dicho sea de paso, muchos escribas eran fariseos. La segunda razón de su resentimiento es que ellos estaban enseñando acerca de la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección, creían básicamente en los 5 libros del Antiguo Testamento, que era la ley, la Torá, ¿sí? Era un grupo difícil, era un grupo político de poder y eso es lo que estaban ellos de otra manera diciéndoles tal cual era su molestia, por qué están enseñando y por qué están enseñando también esto. Entonces, ante esa irritación, y ya siendo tarde, hermanos, nos dice la escritura que los pusieron en la cárcel hasta el otro día. Lo que voy a mencionar también lo vemos en los evangelios, pero aquí en el libro de los Hechos lo vemos por primera vez. Hay un choque entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en el reino de las tinieblas, en hablar primordialmente como en demonios, en poseídos, y claro que son cosas reales, pero la mayor parte de la influencia del reino de las tinieblas, ¿sí? No viene a través de demonios y de personas poseídas, viene a través de gente común y corriente, humanos, usados por el enemigo ciertamente, con ideas y corrientes perversas que distorsionan el pensamiento y la mente de otros seres humanos, hermanos. Y cada reino tiene sus propias armas. El reino de las tinieblas corresponde al reino del mundo, que usa a la gente del mundo, y el reino de la luz, que corresponde a los hijos de Dios. Y hablando de esos reinos, tienen armas diferentes. Y podemos ver cuáles son las armas de uno y cuáles son las armas del otro. Primero comencemos por las armas del reino de las tinieblas, o sea, de este mundo. El primero es el poder. Una de las armas de las tinieblas, ¿sí? Es el poder. ¿Se acuerdan? Hacemos resumen. Pedro estaba predicando, lo interrumpen, no puede continuar Pedro, lo agarran, lo apresan y Pedro y Juan ahora ya están en la cárcel. ¿Esto no es poder? Claro que sí. Esa es una arma que el mundo usa, hermanos, el poder. Segunda arma que el mundo usa del reino de las tinieblas es la intimidación. O sea, ¿cuál es la intimidación? Que van a pasar toda la noche en la cárcel, mañana hablamos para que vean lo que a los que se van a levantar como ustedes, vamos a decirles que vamos a apresarlos, los vamos a meter a la cárcel, ¿sí? A todos los que digan lo contrario a nosotros, eso es lo que les va a presentar en un futuro si ellos no se comportan. Esa es intimidación. Y eso es lo que hace el mundo, intimidar. La tercera es la influencia de las amistades. Aquí toda esta gente está relacionada, si se dan cuenta. Incluso al final vimos cómo estaban todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. O sea, es el amiguismo, la influencia. Yo conozco a fulana, no te preocupes, ya le llamo, yo te resuelvo. Y ese es el mundo, ¿sí o no? Ese es el mundo. Y la última que vamos a ver es el dinero. El dinero es otra arma de Satanás, del mundo, de este siglo, ¿sí? Y en este caso eran los saduceos. Estos saduceos eran terratenientes, o sea, eran dueños de grandes propiedades de terreno. Ellos tenían a muchos esclavos, eran gente de poder, un poder político y también un poder financiero ellos tenían. Ese es el reino del mundo de las tinieblas. Dejen comentarles que ninguna de esas armas les funciona a los hijos de Dios, hermanos. Cuando un hijo de Dios se quiere poner alguna de esas armas, le queda muy mal. Deshonra el reino de Dios. El reino de la luz tiene otras armas del cual hablaremos un poco más adelante.
Y eso es lo primero, el inicio de la oposición del avance del evangelio, hermanos. Así de esta forma se pusieron al evangelio de Cristo. En segundo lugar, de la gráfica que les puse, les quiero que veamos el poder de Dios en medio de la oposición. ¿Sí? El poder de Dios en medio de la oposición. Y para eso lo encontramos en el versículo 4. Dice en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, ¿sí? Y el número de los varones era como 5,000, ¿sí? Ese muchos, él contrasta a lo que acabamos de decir. Esta gente estaba en la cárcel, pero no pierdas de eso, porque si pierdes el contraste, pierdes la fuerza del versículo, de lo que el Espíritu de Dios estaba tratando de contrastar de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, el cual es el contraste, Pedro y Juan están en la cárcel, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, y el número de ellos, de los hombres, como 5,000 varones había allí. En otras palabras, los metieron a la cárcel, pero ya estaba predicado la palabra de Dios, se soltó y ¿saben qué? La gente respondió a este llamado porque dice que muchos de los que estaban allí habían creído, o sea, creyeron. Tú puedes encarcelar a los hijos de Dios, pero lo que no puedes encarcelar es la palabra que le dio nacimiento a los hijos de Dios en aquel tiempo. Por ejemplo, recordemos que ellos eran 11 discípulos, o 11 discípulos, porque no contamos a Pedro, ¿no? A Judas, ¿sí? Eran 11 apóstoles. De 11 apóstoles pasaron a 120, ¿se acuerdan? En el aposento alto, ¿sí? Después a 3,000 y ahora a 5,000. O sea, varones, de manera que no están contando a los niños ni a mujeres, de tal forma que esta iglesia pudo haber llegado a tener como 10,000 personas. ¿Sabes en cuánto tiempo tenía Cristo que había muerto para este tiempo, cuando se convirtieron ahora 5,000 más? Más o menos tenía como muerto Cristo y haber resucitado como 2 meses. Y ya para 2 meses la iglesia ya había crecido a 10,000 personas. Tú puedes ver el poder de Dios en medio de la oposición. Tú puedes mandar a callar a mis discípulos como si dijera Dios, pero cuando callas a mis discípulos, Dios dice, yo subo el volumen de mi voz. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. A la iglesia siempre le ha ido mejor cuando está oprimida. Pasó en el primer siglo, pasó en el tiempo de la Reforma, está pasando en los países en vía de desarrollo, los países como desarrollados ya como Europa. La iglesia está muriendo. En Estados Unidos la iglesia está muy enferma. Según estadísticas, dice que en Estados Unidos en los próximos 12 meses, 7 de cada iglesias, 7 de cada iglesias cerrarán sus puertas en Estados Unidos. Y esto ha ocurrido siempre. Se abren, se cierran más de las que se abren. Cuando la iglesia no ha estado perseguida, hermanos, la iglesia se acomoda. Cuando se acomoda, la iglesia baja sus barreras. Cuando baja sus barreras, la iglesia compromete la enseñanza de Cristo. Y usted ve cada barrabasada de tantas predicaciones, de tantas emociones fluidas en las reuniones de la iglesia. Y una de las armas del reino de las tinieblas precisamente es callar a su oponente, ¿no? Por eso mataron a Cristo. Por eso cuando Lázaro fue resucitado, querían matar a Lázaro también, hermanos. Querían callar al opositor, diríamos así. Y ahora en esta ocasión encarcelaron a Pedro y a Juan, pero una vez más quiero recordarles que cuando el reino de las tinieblas silencia a los hijos de Dios,
Dios sube su volumen y en medio de eso la iglesia está creciendo. No puedes parar el crecimiento de la iglesia prevalecerá y esa es una de las promesas que Cristo hizo, hermanos, porque está construida sobre él, sobre la roca, y dice la Biblia que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ahora entremos en el número 3. Quiero que veamos el interrogatorio de la oposición, versículos del 5 al 7. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ya habían tenido una noche en la cárcel Pedro y Juan. Quizás parte de la estrategia era intimidarlos, como ya lo mencioné. Quizás al día siguiente ellos pensaron que se les iba a bajar un poco la euforia. Ahora entonces se reúne todo este grupo de gente que estaba irritada, como ya lo mencioné, cuando interrumpieron a Pedro en su predicación y le hacen esta pregunta. Yo creo que probablemente hubo más que una pregunta o estas preguntas, pero lo que está Lucas registrando, él dice lo que registra, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La realidad, dice el texto, que los saduceos estaban resentidos, en versículo 2, porque estaban enseñando al pueblo, pero no le preguntaron eso, o no está registrado por lo menos. También estaban irritados porque estaban enseñando acerca de la resurrección, pero tampoco les preguntaron por qué enseñaban y por qué enseñaban ahora acerca de la resurrección. Entonces la pregunta es, ¿con qué autoridad o en qué nombre ustedes realizan eso? Quizás los saduceos tenían poder político, estaban un poco, por así decirlo, intimidados o amenazados de que si esta gente tenía un poder sobrenatural para hacer cosas tan grandes como estas, entonces es como si ellos les preguntaron, ¿en quién radica el poder? ¿En qué nombre? Pero creo que hicieron la pregunta equivocada, hermanos, porque la pregunta, ¿en qué nombre habéis hecho esto? Eso como que le abrió el camino a Pedro, le abrió la puerta a Pedro, y se fue, como decimos coloquialmente, se fue como hilo de media, ¿verdad? Sí, porque lo que vamos a ver a continuación, cómo es que Pedro se abre para abrirles y predicarles la palabra de Dios. Punto número 4, aquí vamos a ver el valor de Pedro frente a la oposición, o sea, venciendo el temor humano. En el versículo 8, dice de esta manera, entonces va a conectar lo antes con lo después, ¿sí? Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, tenemos que pararnos ahí un momento, porque todo lo que va a ocurrir después de eso es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Recuerda que nosotros estamos viviendo la era del Espíritu para la gloria de Cristo, hermanos. Y esto es justamente lo que Pedro está poniendo en evidencia en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, no lleno de temor. Pudo haberles dicho Pedro, con toda humildad quiero hablarles en el nombre de Cristo, que ustedes me preguntaron, pero miren, no quiero ofenderles. No, para este momento ya no es el Pedro tímido que negó a Cristo, ya es otro Pedro. Y les dijo, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado.
El problema ahora no era por qué predicabas y que predicabas la resurrección. El problema ahora era el milagro. Y ustedes quieren saber en el nombre de quién hicimos esto. Y en el versículo 10 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, en el versículo 9, ahora en el versículo 10 dice, sea notorio. O sea, Pedro es enfático en esto, sea notorio a todos vosotros y a toda la casa de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, este Pedro ya está lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro recuerda el Salmo 118, versículo 22, que quiero que vayan allí. Salmos 118, versículo 22. Vean cómo Pedro recuerda este pasaje de la Biblia y lo pone aquí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. Y en el versículo 11 de Hechos 4, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. O sea, ya fue más directo, ¿sí? Que la piedra que los constructores rechazaron, lo dice en Salmos, de una forma impersonal. Pero ahora, de una forma personal, se los dice Pedro a ellos, que ustedes han rechazado vosotros. Versículo 12, dice Pedro, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Ahora resumamos. Lo primero que el texto hace es que me identifica la fuente de poder y autoridad que con que Pedro les habla en ese momento. Muchas veces la llenura de temor de nosotros es falta de llenura del Espíritu de Dios. Por eso titulamos el mensaje hoy, Venciendo el temor humano, hermanos. Una de las cosas que la llenura del Espíritu hace es vencer el temor humano. Y no nos queda bien ninguna de las armas del mundo, hermanos, como mencionamos, el poder, el dinero, la influencia, la intimidación, el amiguismo, la política, la mentira. Todas esas armas son carnales y no les quedan muy bien a los hijos de Dios. Nuestras armas no son carnales, pero dice la Biblia que son poderosas en Cristo Jesús. Tú ves a Pedro predicando la palabra y el número de la iglesia ya va por 10,000 personas en ese momento. La palabra de Dios predicada es una de las armas más poderosas para el cristiano. Por eso cuando decimos nosotros, compartan este mensaje en sus redes, en donde sea, donde ustedes puedan tener una plataforma, compartan la palabra de Dios. Tú ves a Pedro ahora lleno del Espíritu Santo. Esa es otra de nuestras armas poderosas. Una es que la palabra es predicada, es un arma poderosa. La otra arma poderosa es que eres lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu nos da sabiduría, ¿sí? El bautismo que vimos en Pentecostés, que estos 100 personas tuvieron, esa es una experiencia en la vida, hermanos, que ellos tuvieron. Pero lo que ocurre al individuo que pone su fe en Cristo Jesús, ahora pasa de esa experiencia del día del Pentecostés, de ese bautismo, ahora pasa a la llenura, que es una experiencia recurrente en la vida del cristiano, por medio del cual Dios va a capacitar al individuo, hermanos, para hacer una tarea que le ha sido asignada, y mientras esa tarea no haya terminado, la llenura continúa. Entonces ya vimos que el bautismo del Espíritu es una experiencia, pero la llenura es una llenura continua del Espíritu Santo. ¿Sí me di a entender con esas dos cosas? Entonces Pedro, que responde aquí con denuedo,
sin ningún temor. No es el Pedro que vimos atemorizado. Ahora este Pedro es lleno del Espíritu. Y el Señor les había advertido justamente que una de las funciones del Espíritu Santo sería capacitarlos para que hablaran en medio de la oposición. Escucha Marcos capítulo 13, versículo 9 al 11. Porque en esta ocasión Cristo les enseñó y ahora en este día se cumple cada una de las palabras que Cristo les había dicho, se cumple en este momento, ¿sí? Dicen en Marcos capítulo 13, versículo del 9 al 11. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. En Hechos 4 tuvo gran parte este texto cumplido, y Cristo les dice ya que os entregarán a tribunales, y ellos estaban allí, hermanos, enfrente del tribunal del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal bien intimidante, hermanos. Ese tribunal concluye que Cristo es culpable y ese tribunal se lo entrega a los romanos para que los crucifiquen, también delante de los gobernantes, como les enseñaba Cristo en Marcos, que estaban delante de reyes, de gobernantes, de líderes. Y Pablo luego estaría también delante de reyes allí justificando su fe por medio del Espíritu Santo que traía su palabra. Delante de ese tribunal ahora está Pedro y Juan otra vez. Jesús les dice, que como ya leímos en Marcos 13, que estas cosas ocurrirían por su causa, y se cumplió. Pasaron una noche por causa del evangelio en la cárcel, y no fue por otra causa, y les concluye Cristo que eso iba a ocurrir para testimonio a ellos. Y hermanos, eso es exactamente lo que Pedro hace. Pedro les dice, este hombre fue sano por el poder de Jesús. Les dice que Jesús es la piedra de los constructores que rechazaron y que ellos fueron quienes crucificaron, y por lo tanto ustedes son culpables de eso. Fue muy frontal Pedro, y que no hay, luego les dice que no hay otro nombre debajo del cielo por el cual ellos puedan ser salvos. O sea, él les testificó, y todo lo que dice Marcos 13 se cumple, y aún más. Cristo les dice, no te preocupes por lo que vayas a hablar, porque no son ustedes los que van a hablar, sino es el Espíritu de Dios que va a poner palabras en su boca. Y eso es lo que Hechos 4 nos dice. Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 10, dice que ese es el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Y ese apellido de Jesús de Nazareno, de Nazaret, en este contexto que estamos teniendo, por eso es que no se veía muy bien, como que dijéramos, ese apellido ahí, porque si había una región o una comunidad que gozaba de mala reputación, precisamente era Nazaret. No solamente los saduceos decían eso, que eran muy aristócratas, sino que también Natanael, cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías de Nazaret, y él dijo, ¿de dónde? ¿A poco puede salir algo bueno de Nazaret?, dijo Natanael. De manera que para identificar a Jesús con Nazaret, no era como que la cosa más bonita o sabia. Pues ¿sabe qué? De Nazaret salió un hombre más poderoso que la humanidad haya conocido jamás, y ese fue Cristo Jesús, hermanos. Al reino del mundo le encantan los nombres. Hubiese sido preferible decir para el mundo en ese momento, Jesús de Atenas, Jesús de Roma, Jesús de Jerusalén, ahora en nuestros días, Jesús de París, Jesús de Ginebra, ¿sí? Los grandes nombres al mundo le llenan de ojos, le llenan los ojos, ¿no?
A Dios le gustan los nombres como Belén. ¿De dónde? De Belén. ¿De dónde? De Nazaret. Al mundo le encantan los nombres con brillo, hermanos. Entonces Pedro les dice, ustedes lo crucificaron. Dejen decirles esto. La vida de Jesús fue tan escandalosa para ellos en ese momento que ellos entendieron que era un blasfemo y por tanto digno de muerte, hermanos. Ese Jesús se convirtió en la roca del escándalo, porque ¿quién ha pensado en el Mesías en un madero cuando en el Antiguo Testamento decía, maldito todo aquel que muere en un madero? Esdras 6:11, usted lo puede buscar. Bueno, pues, ciertamente eso es lo que él recibió, la maldición por todos nosotros en ese madero, en esa maldición. Pero les dice, este Jesús a quien ustedes crucificaron fue la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Y al rechazar se convirtió en piedra de tropiezo. Y ese es un calificativo que Pedro le da a Jesús en su primera carta en el capítulo 2. Piedra del tropiezo. Porque cuando tú lo rechazas, te pierdes. Y rechazas a Jesús y tú mismo te condenas por haber rechazado a Jesús. Ese Jesús es la piedra angular, dice Pedro. La piedra que ustedes rechazaron se convirtió en esa piedra angular. La piedra angular se ha visto de dos formas, hermanos. Para la antigüedad, los canteros examinaban las piedras con detenimiento, las encontraban hasta que encontraran la piedra perfecta. Ellos colocaban como primer piedra para determinar el resto de la colocación de las piedras y algunos consideraban eso la piedra angular. En ese sentido, Jesús fue la piedra angular que iba a determinar dónde encajaría todo lo demás, ¿sí? Para otros, quizás la mayoría de los estudiosos entienden que la piedra angular era otra piedra, ¿sí? Pero también de suma importancia. Déjenme explicarles esto. Tú ves en cualquier edificio antiguo, hasta en una iglesia romana, tú ves una piedra en un arco, no sé si los han visto, así que están en la forma de arco. Que es construido por piedra ese arco. Así que cada piedra en medio del arco se sostiene por la roca de en medio, de la que está en medio, se sostiene, y tú dices, ¿cómo se sostiene todo este arco por medio de esas rocas que están siendo construidas? Bueno, cuando el arco era construido de manera simétrica, de lado a lado, y finalmente había una roca que iba a llegar en medio, que iba a encajar en medio, ¿sí? Que iba a forzar a entrar en una posición, por esa roca fuera, ahora sí que fuera esa roca la que se iba a meter y iba a apretar el arco entero hacia abajo, iba a permanecer en esa posición. Ellos le llamaban esa roca especial que entraba en ese agujero, ¿sí? En ese espacio, para que apretara lo demás y quedara firme. Esa era la roca angular también, que lo conocían así. Bueno, si esa es la roca angular, Cristo es esa roca final, hermanos. Si se dan cuenta, es el último de los profetas, ¿sí? Que encajó porque faltaba todavía la pieza principal que iba a amarrar, que iba a fortalecer ese arco. Y cuando él encajó en ese lugar, apretó el resto del edificio de lo que Dios venía construyendo. Esa es la piedra angular de la iglesia sobre el cual nosotros estamos el día de hoy parados. Eso es lo que Pedro les dijo, la piedra que los constructores rechazaron, o sea, ustedes, se convirtió en la piedra angular. Y luego escucha lo que Pedro dice en el versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay Abraham, no hay Moisés, no hay Elías, este es Jesús. Yo creo que esas palabras no solamente fueron odiadas en su momento,
son probablemente las palabras más irritantes en esta generación, en lo que nosotros vivimos. Hay pluralismo, relativismo, anticristianismo, posmoderno. De hecho, posiblemente muchos de nosotros no nos atreveríamos a pronunciar esto en nuestro lugar de trabajo. Pero la verdad es exclusiva y la verdad exclusiva la tiene la persona de Jesús, hermanos. Pero la gente no tiene aprecio por la verdad. Vean, Pilato, 2000 años antes, ¿no? No tuvo aprecio por la verdad. Él le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? ¿Y sabe qué? Se dio media vuelta a Pilato y se fue y no esperó la respuesta, teniendo la verdad ahí en la persona de Cristo, enfrente de él. No tenía aprecio de la verdad. Si tú no tienes aprecio de la verdad, como la sociedad posmoderna, entonces no tienes aprecio por Cristo, porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando no tenemos la verdad nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, es muy difícil que nosotros podamos compartir la palabra de Dios a otras personas. La segunda persona de la Trinidad encarnada, para salvar al mundo y mostrar el camino a Dios, por eso Pedro dice, no hay otro nombre, no hay otro que pueda dar salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos nosotros, solamente en Cristo Jesús. El Jesús que salva no es Jesús que es superior a otros en algunos aspectos, no, es Jesús que que no tiene igualdad a nadie, hermanos. En esta categoría por sí solo, Él es nada más por encima de todos los hombres. Las encuestas dicen que la mayoría de la población, incluyendo cristianos, afirman que al final todos los caminos llegan a Dios. ¿Han oído esa frase? Todos los caminos llevan a Dios. Y eso es verdad, pero no es por la razón que ellos creen. Tú sabes que todos los caminos llevan a Dios porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice, para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Todos los caminos van al tribunal de Cristo. De manera que sí tienen razón, pero hay uno solo que sigue a la gloria y los demás siguen a la condenación eterna, ¿sí? Y esa es la pregunta, ¿en qué camino yo estoy? ¿Bajo qué base estoy yo? Yo me voy ante el tribunal de Cristo para justificar mi salvación. Y si tú no te paras ante el tribunal de Cristo por la fe exclusivamente en la vida, hermanos, de la muerte, de la resurrección de Cristo, tú no tienes posibilidad de salvación. Todos los caminos llevan a Dios, sí, a su tribunal. Y después, ¿qué pasa? El hinduista, el moralista, el budista, el cristiano, todos van a parar al mismo sitio ante el tribunal de Cristo. Y esa es la pregunta. La mayoría de las personas creen que tú puedes alcanzar incluso salvación a través de otros mediadores. Mira lo que la Iglesia romana cree desde el año 1960 en su concilio del Vaticano II. Él dice así, aquellos que no conocen el Evangelio de Cristo o su iglesia, por razones ajenas a su voluntad, ellos si buscan a Dios con todo su corazón sincero y son movidos por gracia a hacer la voluntad de Dios, hasta donde ellos lo conocen y a través de los dictámenes de su conciencia, ellos pueden llegar a alcanzar salvación eterna. Si ellos buscan con un corazón sincero, dice esto. ¿Dónde están esas personas que buscan a Dios? Porque Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, de dónde salen esas personas del cual justifica la iglesia romana? No hay quien busque a Dios. Dice, no hay justo, no hay ninguno bueno, no hay que haga lo bueno. Nadie busca a Dios. Si apareciera un individuo así, yo pienso que puede alcanzar salvación, pero no existe, hermanos.
Es Dios quien sale a buscar al hombre. Es Dios quien busca la reconciliación con el hombre, porque el hombre no puede por sí solo buscar la reconciliación con Dios. Si el hombre puede alcanzar salvación a través de otros mediadores y otras religiones, entonces la muerte de Cristo fue una insensatez, hermanos. Morir de esa manera para que al final pueda salvarme a través de otros medios, otros que nunca murieron de esa forma. La realidad, hermanos, es lo que Pedro comunicó aquí. No hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos que no sea Cristo Jesús. Tú necesitas el perdón de tus pecados por parte de Cristo, pero tú necesitas su vida. Tú necesitas la vida que cumplió a cabalidad la ley de Dios. Sin su vida no tienes salvación. Tú necesitas la cruz de Cristo, pero tú necesitas la resurrección, porque sin la resurrección tú y yo todavía estamos en pecado, según dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Lo increíble de Jesús cuando muere es que cuando él muere, su muerte da vida, hermanos. ¿Tú te imaginas eso? Que es la única persona que muere y entonces la muerte le da vida a otros. Tú no puedes nacer de nuevo espiritualmente sin la muerte de Jesús. Y la vida que él comparte con el Padre es la vida que comparte contigo y conmigo. De eso habló en Juan capítulo 1 del 1 al 4, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, hermanos. Por eso es que Pedro aprovecha la pregunta y dice, yo te voy a decir el nombre en quien nosotros somos sanos o en el nombre que nosotros sanamos, y tú tienes que escuchar a ese nombre o a ese hombre, ¿no? Que es Jesús. Jesús es el camino que el hombre tiene que seguir. Jesús es la verdad que el hombre tiene que creer. Jesús es la vida que el hombre tiene que vivir. Y escucha, fuera de él no hay salvación. Fuera del camino que Jesús vino a mostrar, que él te lleva al Padre, no hay perdón de pecados, no hay resurrección de muertes, de muerte a vida verdadera, hermanos. El costo fue alto, porque la bendición es extraordinaria, hermanos. Vida eterna delante del Padre. Entonces podemos decir en Jesús, venzo el temor. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.